Así es, mis amados. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de nuestro Dios nunca vuelve vacía. Bueno, y estamos en este tiempo estamos hoy en un tiempo de libertad, basados en lo que dice Lucas 4:18, ya lo habíamos estado hablando. El Espíritu del Señor está sobre mi vida. Esto es una realidad para todos aquellos que le han abierto su corazón a Jesucristo. Tenemos el Espíritu de Dios y está en nuestras vidas para traer buenas noticias, para traer sanidad, para traer libertad. Pero hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, 7 semanas que tenemos de Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Hoy es un tiempo de libertad. Hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la libertad. Nos vamos a ubicar en lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos, les estaba hablando a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les habló a los judíos que habían creído en él. Amén. Muy importante la fe, muy importante creer, muy importante creer lo que la palabra de Dios nos está hablando. La palabra va dirigida a todos los que la creen. La palabra obra en aquellos que la creen. La palabra se manifiesta en aquellos que la creen. Por eso dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Amén. Qué importante. Yo quiero que usted levante su mano y diga conmigo: yo creo en Jesucristo, yo creo en su palabra, yo creo en lo que él está haciendo en mi vida, yo creo en la obra de la cruz, donde él entregó su vida para perdón de mis pecados, para salvación de mi vida, de mi casa, para sanidad, para experimentar su gloria y su poder sobrenatural. Yo creo que en la cruz del Calvario me sanó, me liberó, me restauró y me dio nueva vida. Diga: yo creo en Jesucristo. Pero quiero que se escuche bien fuerte. Diga: yo creo en Jesucristo. Yo creo que él vino a traer libertad a mi vida, sanidad y salvación. Amén. Entonces estamos viendo aquí que le dijo a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra. Ahora, ¿de qué está hablando aquí cuando dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos? Estamos hablando de que hay un discipulado. Y pocos pasajes en el Nuevo Testamento contienen una descripción tan completa del discipulado. Si nosotros miramos el texto, Juan 8:31 dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿sí?, serán discípulos verdaderos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el discipulado empieza por creer. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿Cuántos han creído en su palabra? Bueno, ahí empieza el discipulado, sencillo, por creer en lo que él es, en lo que él nos habla y en lo que él es capaz de hacer. El discipulado también quiere decir mantenerse constante en la palabra de Dios, mantenerse constante en ella, leerla, estudiarla, pedirle que nos guíe, que nos encamine, que nos direccione, que su palabra sea nuestra guía sobre esta tierra. El discipulado también conduce al conocimiento de la verdad. Aquí estamos viendo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Está claro? El discipulado conduce también, porque dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad. Ahí, Juan 8:32 dice: y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si leemos el texto completo desde el 31 hasta el 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note que el discipulado entonces ya conduce al conocimiento de la verdad. Yo quiero que usted diga conmigo: el discipulado que estoy recibiendo de parte de Dios, por creer en él, por haber sido llamado a su presencia,
es el que me conduce al conocimiento de la verdad. Y no solamente al conocimiento de la verdad, sino que más adelante el discipulado conduce a la libertad. Note que todo empieza con el discipulado. Note que todo empieza en el versículo 31 que dice que Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Diga conmigo: yo estoy en el discipulado que conduce a la libertad. Yo estoy recibiendo un discipulado que conduce al conocimiento de la verdad y posteriormente me conduce a la libertad, porque es la verdad la que día tras día me está liberando. Entonces diga conmigo: es el discipulado lo que Dios utiliza para traernos libertad. Amén. A través del conocimiento. Es algo progresivo. En la medida que vamos conociendo, vamos experimentando libertad. Entonces, vemos aquí que el concepto libertad es muy valorado entre los seres humanos. Es muy estudiado entre los seres humanos el concepto de la palabra libertad. ¿Está claro? Nos gusta a todos hablar de nuestro derecho a ser libres. Hoy por hoy, de manera equivocada, se enseña la libertad y se aprueban leyes de manera equivocada para querer traer libertad, que lo único que conducen es a la esclavitud. Hay libertad, hay muchas libertades que hoy se aprueban: el derecho al consumo, el derecho a tantas cosas que lo único que traen en el fondo es una cautividad. El derecho a matrimonios que Dios no aprueba, el derecho a tantas cosas, pero todo esto no tiene que ver con libertad. Nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres, nos gusta actuar como queremos actuar, nos gusta decir que somos libres para hacer lo que se nos venga en gana, pero sin embargo, solo Jesús nos puede dar la verdadera libertad. Solo en Él podemos encontrar la verdadera libertad, la que nos puede traer plenitud, propósito de vida, paz, amor, gozo. ¿Está claro? Esa libertad que brota desde lo más profundo de nuestro ser es la que realmente nuestro Dios puede traer verdadera libertad. Y estamos viendo en este texto que su verdad es la que nos libera. Definitivamente, la que nos libera es la verdad de su palabra. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Su palabra es verdad, verdad que libera. La palabra de Dios es espíritu y es vida para traer libertad a nuestras vidas. Por eso volvemos a repetir lo que dice Juan 8 del 31 al 32. Y yo quiero que lo leamos todos con voz fuerte, con voz de trompeta. Yo quiero que salga por nuestros labios esta palabra. Vamos a leerlo. Jesús se dirigió entonces ¿a quiénes? Quiero que lo leamos bien fuerte, bien fuerte. Vamos a leerlo. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Usted tiene ahí en las pantallas el texto. Quiero que lo lea bien fuerte. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente ¿qué? Mis discípulos. ¿Y qué va a pasar? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres, hay libertad. Entonces, cuando dice y conocerán la verdad, me está hablando de una experiencia genuina que necesitamos, una experiencia genuina que surja en nosotros ese anhelo de conocerle, que surja en nosotros ese anhelo por querer hacer su buena voluntad. ¿Sí? Ese conocimiento nos lleva a una búsqueda. Aquí estamos conociéndole. Todos los días necesitamos conocerle, porque es de la única manera que podremos experimentar verdadera libertad. Y ahorita vamos a ver de qué nos libera. Claro que lo vamos a estudiar, pero necesitamos cada día conocimiento. Conocimiento de su palabra, conocimiento de su buena voluntad, porque es en medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad. Es en medio de esa búsqueda que Él se revela más a nuestros corazones. Es en medio de la búsqueda que estamos teniendo, como lo estamos haciendo aquí ahora y como lo hacemos cada día a través de las alboradas del estudio bíblico, en donde se nos muestra, ¿sí? Se nos muestra quiénes somos en Él, nuestra identidad,
que somos sus hijos, redimidos para su gloria, que Él tiene un propósito grande para nuestras vidas. Revela también lo que Él tiene para nuestras casas. Nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de la cruz del Calvario, y nos muestra también a través de ese conocimiento cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos afrontar la vida, cómo es que debemos ser testigos de su gran bendición, de su gran poder y de su gran salvación. Por eso Juan 8:36, más adelante usted lo lee, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres, refiriéndose a Jesucristo. Y note que siempre utiliza la palabra verdadera libertad. ¿Por qué? Porque hoy se nos ofrece una libertad mentirosa. Hoy por hoy se nos ofrece una libertad falsa, una libertad que se enseña que es el derecho a hacer lo que me da la gana. No interesa si estoy perjudicando mi vida o si estoy perjudicando a los demás. Esa es una falsa libertad. La verdadera libertad es la que realmente produce propósito, produce sanidad, produce restauración, produce nueva vida. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que sucede cuando el Señor nos dice verdaderamente libres? ¿De qué nos libera realmente el Señor para poder vivir una vida de bendición, una vida con propósito, una vida de valor, una vida significante realmente? ¿De qué nos libera? Bueno, punto número 1. En este tiempo de libertad vamos a entender de que hemos sido libres. Diga conmigo, hemos sido libres. En la cruz del Calvario, diga conmigo bien fuerte, el Señor Jesucristo nos liberó de la condenación y nos liberó de la culpa. Yo quiero que usted levante fuerte su voz y haga esta declaración sobre su vida y sobre su casa. Lo diga bien fuerte conmigo, diga: en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo que he sido liberado de la condenación y de la culpa. Esto lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice Romanos 8, del 1 al 2. Mire lo que dice Romanos 8, del 1 al 2 con respecto a esto. Dice: por lo tanto, quiero que usted lo lea bien fuerte, en voz audible, porque cuando la palabra se lee en voz audible, genera una atmósfera poderosa sobre su vida y sobre el lugar donde estamos. Diga conmigo: por lo tanto, ya no hay ¿qué? Ninguna condenación. Dígalo conmigo: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay ninguna condenación, no hay condenación, no hay culpa. Hemos sido liberados de la culpa, hemos sido liberados de la condenación. A nosotros no tiene por qué manejarnos la culpa, no nos tenemos por qué sentir culpables. Jesucristo en la cruz del Calvario nos liberó de la culpa y nos liberó de la condenación eterna. Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó toda nuestra culpa. Yo quiero que usted levante su mano al cielo y diga: Él me perdonó en la cruz del Calvario todos mis pecados del pasado, aún del presente, aún del futuro. Él se llevó toda la culpa, se llevó nuestro pecado, se llevó la condenación al morir en la cruz del Calvario. No voy a ir a condenación eterna, voy a ir a salvación eterna. Cuando me toque el momento de partir de esta tierra, voy a ir a heredar lo que Dios me tiene preparado. Diga: lo mejor está por venir después de esta vida, lo mejor está por venir allá en su presencia. Hay un lugar destinado que me lo ha entregado y lo he recibido por haber creído en Jesucristo y haberlo aceptado como mi Salvador y como mi Señor. ¿Está claro? Entonces, gracias a su muerte, gracias a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, gracias a la resurrección que Él realizó después de que murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Gracias a la muerte, gracias a esa resurrección, Él nos liberó de la culpa, nos liberó de la condenación. Lo único que tenemos que hacer es aceptar esta gran verdad.
Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No tenemos por qué sentirnos culpables, no tenemos por qué sentirnos condenados. Somos libres. El Señor Jesucristo nos ha hecho libres y tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Aquí, en esta tierra, cada día tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Y después de esta vida tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Está claro? Entonces yo quiero que usted levante su mano y diga conmigo: no necesito hacer nada más para ser salvo. No necesito hacer nada más para ser salvo. Solo necesito creer. Tampoco necesito vivir con la carga de la culpa. Tampoco necesito vivir con la carga de la culpa, diga, porque en Cristo tengo nueva vida. En Cristo he pasado a ser hijo, hija de Dios, redimido por Él, redimido para Él. Así que hoy puedo decir con toda seguridad: he sido libre de la condenación eterna, pero también he sido libre de la culpabilidad para vivir esta vida, no con un sentimiento de culpa, sino con un sentimiento de libertad. ¿Está claro? Él no nos culpa de nada. Él nos ama con amor eterno, tal y cual como somos. Él lo que quiere es que nosotros vayamos a su presencia y le pidamos que nos ayude. Él lo que realmente quiere es que vayamos a su presencia y permitamos que Él obre en nuestras vidas. Todos esos pensamientos que vienen a la mente, todos esos sentimientos de culpa, todo eso no proviene de Dios. No proviene de Dios. ¿Está claro? Él nos ha liberado de la condenación eterna y nos ha liberado de la culpa. No te culpes más por lo que pudo haber sido y no fue. No te culpes más, no te culpes más por los errores cometidos. Ya no te culpes más. No te culpes más por lo que pasó en el pasado. Ya no te culpes más. Dios no te acusa. Y si Dios no te acusa, si Dios no te culpa, entonces no lo hagas tú. No te tortures culpándote. Simplemente acepta su gracia redentora. Simplemente permite que Él te transforme, que Él te limpie, que Él te renueve y que Él te permita experimentar lo nuevo que Dios tiene para ti. Simplemente dile: Señor, aquí está mi vida en tus manos. Necesito de ti cada día. No quiero vivir una vida sintiéndome culpable por lo que pudo haber sido, por lo que no fue. No quiero vivir esta vida así, porque esta vida no fue la que tú, Señor, me entregaste. Entonces diga conmigo: he sido libre de la condenación y de la culpa. Y yo quiero que usted diga conmigo ahí: yo renuncio a toda culpabilidad que esté afectando mi vida. Renuncio a toda culpabilidad. En este momento mi vida está en las manos de Dios y Él es el que está llevando a cabo su plan perfecto, aún con mis defectos, con mis debilidades, con todo lo que me haya podido pasar hasta el día de hoy. Sé que mi Dios Todopoderoso está llevando a cabo su plan perfecto. Lo está haciendo en tu vida, lo está haciendo en tu casa, lo está haciendo en tu familia, porque tú has creído en Él, porque Él te ha salido al encuentro con un propósito, porque tú estás hoy en los brazos del Señor, porque así lo ha querido el Señor, porque así lo ha determinado Él. Fue Él el que determinó tu salvación, fue Él el que determinó tu vida nueva. Tu vida le pertenece al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces diga conmigo: gracias, soy libre de la condenación y soy libre de la culpa. La culpa no me dominará más. La condenación no es para mí, porque yo no he sido salvado para ser condenado. Yo he sido salvado para experimentar vida eterna con Cristo Jesús por siempre. Pero ¿de qué más hemos sido liberados? Hemos sido liberados del dominio de la oscuridad. El dominio de la oscuridad. Ya la oscuridad no nos puede dominar. Ya la oscuridad no nos puede dominar. Dice la Biblia en Colosenses 1, del 13 al 14, Él nos libró. Yo quiero que usted levante su voz bien fuerte. Vamos a leer esta verdad. Vamos a leer con toda convicción esta verdad, porque esto es un hecho ya, esto es una verdad. Y yo quiero que usted lo lea con voz fuerte. Diga conmigo: Él nos libró. Dígalo fuerte. ¿Él nos qué? Nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Y qué hizo? Y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención. ¿Y qué más tenemos? El perdón de los pecados. Libres del dominio de la oscuridad y del pecado. De pronto
bueno, en nuestra vida anterior estábamos dominados por algún tipo de oscuridad, pero hoy por hoy, cuando el Señor Jesucristo se nos revela, el Señor Jesucristo viene y toca la puerta de nuestro corazón con el objetivo de liberarnos del dominio de la oscuridad. Ya no vivimos bajo la oscuridad. La oscuridad o el pecado ya no tienen más poder sobre nosotros. La oscuridad no tiene poder sobre aquel que ha creído en Jesucristo. La oscuridad y el pecado no tiene poder sobre aquel que lo ha aceptado en su corazón como Señor y como Salvador. Gracias a Jesucristo y gracias a su obra redentora en la cruz del Calvario, en Cristo tenemos el perdón total, la libertad total, la luz, el resplandor de su gloria total, una nueva vida total. Y en esa nueva vida que el Señor nos ha entregado, su luz es la que nos guía, su espíritu es el que nos guía, su sabiduría es la que nos guía. Ya no andamos más en tinieblas. Yo quiero que usted levante su mano al cielo y diga: usted ya no anda más en tinieblas, usted anda en luz. La luz de Dios es la que resplandece. El Señor te da la luz para que tú vivas la nueva vida que tiene para ti. Puedes echar mano de la sabiduría de Dios, puedes echar mano del resplandor de la gloria de Dios, puedes echar mano de esa luz de Dios, porque gracias a ese cambio que Él permanentemente está realizando en nuestro ser interior, podemos tomar decisiones correctas. Escúchame bien, permanentemente el Señor tu Dios está haciendo cambios en tu ser interior desde que le abriste la puerta de tu corazón a Jesucristo y Él te otorgó ese nuevo nacimiento. A partir de ese momento Él está obrando de forma sobrenatural. Él está trayendo cambios en tu ser interior para que tomes decisiones acertadas, para que tomes decisiones correctas. Es el mismo Espíritu Santo que vive en ti por haber creído en Jesucristo, que te guía. Es el mismo Espíritu Santo que te va produciendo el querer como el hacer, que te va mostrando realmente lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir conforme a su buena voluntad. ¿Cuántos lo creen? Denles aplauso fuerte al Señor. Libres del dominio de la oscuridad. Somos libres del dominio del pecado. No hay excusas. El Espíritu de Dios que vive en nosotros nos lleva a vivir de una vida diferente. Ya no vivimos influenciados. Ya no estamos bajo el dominio de la oscuridad. Estamos bajo el dominio del resplandor de su gloria, de la luz que de Él proviene, de su Santo Espíritu. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Él las compró en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y ese fue el precio que pagó por nuestro rescate, para que nuestras vidas, a partir del momento que creímos en Jesucristo, le pertenezcan a Él por toda la eternidad. Por eso se nos recomienda algo en Gálatas 5:16 al respecto. En Gálatas 5:16 se nos recomienda algo para no permitir que la oscuridad nos quiera venir a dominar. Aquí dice Gálatas 5:16: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Está claro, vivan por el Espíritu, que sea el Espíritu el que nos direccione, que sea el Espíritu el que nos guíe, que sea el Espíritu el que nos encamine, que sea el Espíritu el que nos dé la fortaleza, el que nos dé la sabiduría. Tenemos acceso ya a esto. El Espíritu vive en nosotros, vivamos por Él. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida que agrade a Dios. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. En nuestras casas, en nuestras familias, podemos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Como esposos, podemos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Como hijos, podemos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. ¿De qué más hemos sido liberados? Bueno, de la muerte eterna. Diga conmigo, ¿he sido librado de qué? De la muerte eterna. Y yo quiero que usted lea bien fuerte este texto que está aquí en Romanos 6:23. Léalo bien fuerte. Diga conmigo, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Ahora, la muerte eterna, ¿no? Aquí está hablando de la muerte eterna. La paga del pecado es que la muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Bueno, el pecado siempre conducirá, tarde que temprano, a la muerte. Y si uno no se arrepiente, pues a la muerte eterna también. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿a qué conduce? La dádiva de Dios conduce a la vida eterna. Entonces yo quiero que usted levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias porque tengo el mayor regalo de todos. Tengo el mayor regalo de todos, la vida eterna. Tengo el mayor regalo de todos. ¿Cuál es? La vida eterna. Gracias a tu Espíritu que vive en mí, porque le dije que sí a Jesucristo cuando tocó la puerta de mi corazón. Y escúcheme bien, la vida eterna es algo que no lo merecemos. Usted y yo no merecemos la vida eterna. Es algo que tampoco lo podemos ganar con nuestros propios esfuerzos. Muchos piensan que la vida consiste solamente en lo que vivimos en esta dimensión terrenal. Y se piensa que la vida termina aquí. Aquí no termina la existencia. Cuando el Señor decide tomarnos, el Señor es el que decide hasta el último día que estemos en esta dimensión terrenal. Luego Él nos toma y nos lleva a continuar nuestra existencia. Pero ya la continuamos en un lugar glorioso, grandioso, maravilloso. Lo mejor está por venir, porque lo mejor es lo que está allá. Siempre lo mejor estará por venir en esta vida presente con Cristo. Pero lo que viene después en la eternidad será algo maravilloso. Aquí no termina nuestra existencia. Aquí simplemente estamos viviendo una vida que es una asignación temporal, una vida que es probada todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a ver de qué manera enfrentamos esta vida. Esta vida es una asignación temporal que se nos ha otorgado por gracia, que se nos ha prestado, y debemos aprender a manejarla de la mejor manera posible. Y cuando llegue el día en que el Señor nos tome en cuenta para heredar esa eternidad, bueno, llegaremos allá a disfrutar de esa vida eterna. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. Somos libres de la muerte eterna. Diga conmigo: somos libres por haber creído en Jesucristo. Diga: hemos sido liberados de la muerte eterna, de la condenación eterna. En Cristo tengo el regalo de la vida eterna. No me lo merezco, no lo puedo ganar con mis esfuerzos, pero Él nos concede, desde el mismo momento en que recibimos a Jesucristo como Señor, nos concede este gran regalo. La muerte, diga conmigo, ya no tiene poder sobre nosotros. Diga conmigo: la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Dígalo conmigo: la muerte ya no tiene poder sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, porque Cristo la venció con su resurrección. Cristo la venció con su resurrección. Cristo venció la muerte con su resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre mi vida. Cuando parta de este lugar, iré a un mejor lugar con mi Padre Celestial a gozar de esa eternidad. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra vida interior, nuestra alma vivirá con Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga: somos libres de la muerte eterna, y esto nadie me lo puede quitar, y esto nadie me lo puede robar. Por eso Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Les aseguro, nos está dando una seguridad el Señor Jesucristo, nos está dando una certeza el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye la palabra así como lo estamos haciendo ahora y cree al Padre eterno, al Dios fuerte, al Todopoderoso, tiene vida eterna y no será juzgado. En el juicio final no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Diga conmigo: libres de la muerte eterna. Diga conmigo: soy libre de la muerte eterna. Amén. Lo mejor no está en este ámbito terrenal, lo mejor está cuando mi existencia continúa allá en el lugar que Dios ha preparado para que moremos eternamente con Él. Amén.
eternamente con nuestro Dios. Pero mientras estemos aquí, necesitamos cumplir un propósito. Mientras estemos viviendo aquí, necesitamos que se lleve a cabo su buena voluntad en nuestras vidas y en nuestras casas, en la iglesia. Mientras estemos viviendo aquí, necesitamos que se cumpla el plan de Dios, que nos dé el Señor la sabiduría para vivir vidas significantes, vidas con significado, vidas realmente significantes, vidas realmente valiosas. Claro, somos personas que cometemos errores, que tenemos debilidades, pero el Señor nos ayuda, porque recuerde lo que dice la palabra del Señor: bástate mi gracia y deja que mi poder se perfeccione en tu debilidad cada día. ¿Qué más? ¿De qué más nos ha liberado? ¿De qué más somos libres? Este es un tiempo de libertad, libres del miedo. ¿De qué más somos libres? Dígalo fuerte. ¿De qué más somos libres? ¿De qué? Del miedo. Dígalo fuerte. ¿Libres de qué? Del miedo. Somos libres del miedo. Ustedes que escuchan allá también a través de la transmisión, somos libres del miedo, del miedo, del miedo. Este tiempo nos ofrece mucho miedo, esa sensación de miedo que produjo la pandemia, por ejemplo. Wow. Ese pánico. El miedo mató más gente que la misma pandemia, porque el miedo hace que nuestros cuerpos se predispongan más a las enfermedades, que nuestros cuerpos se predispongan más a que suceda algo negativo. El miedo. Pero el Señor Jesucristo nos ha liberado ¿de qué? Del miedo. Mire lo que dice Salmo 34:4 al respecto. Dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Queremos ser libres del miedo, vayamos a su presencia. Queremos ser libres del miedo, vayamos a su palabra. Queremos ser libres del miedo, leamos y profundicemos el estudio bíblico. Queremos ser libres del miedo, permanezcamos asistiendo a la congregación, no dejemos de congregarnos, asistamos a las alboradas, entremos a una comunión genuina con nuestro Dios. Ahí se encargará el Señor de obrar, de librarnos de todos esos temores. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios, mire, el mayor anhelo de Dios, ¿sabes cuál es? Librarnos de los miedos, librarnos de los temores, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esto lo dice 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de timidez, ni de miedo, ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces Dios anhela liberarnos de nuestros miedos, de nuestros temores. Bueno, ¿por qué? Porque los miedos se convierten a veces en límites. Hay miedos muy comunes, como miedo a hablar en público, miedo a salir a la calle, miedo a emprender un negocio nuevo, miedo a arriesgar. Bueno, tantos miedos que pueden surgir de pronto por experiencias del pasado. Miedo a relacionarme con las demás personas, miedo a perder a mi familia, a perder el matrimonio, miedo a la muerte, miedo a tantas cosas que somos vulnerables a los miedos. Pero el Señor nos dice en su palabra: mire, yo no les he dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y lo que más quiero liberarte, dice el Señor, es de esos miedos, porque esos miedos te limitan. Porque esos miedos te limitan, esos temores te limitan para que se cumpla la buena voluntad en tu vida. El Señor no quiere que vivamos encadenados por los miedos. Los miedos encadenan, los miedos aprisionan. Él ha puesto un potencial maravilloso en cada uno de nosotros. Él ha puesto un potencial maravilloso en tu vida. Y Él quiere que ese potencial lo uses, lo desarrolles, para que experimentes una vida significante, para que experimentes una vida de bendición, de progreso, de avance. Pero hay que ser libres de los miedos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros. Ha puesto un potencial en tu vida para que experimentes su buena voluntad, para que experimentes su buen propósito.
Él quiere que ese potencial lo desarrolles, que ese potencial lo uses aún para su gloria, para que te levantes y digas: Señor, gracias por este potencial que tú me has dado, lo voy a usar para darte a ti toda la gloria. Nosotros vemos el salmista David, el ejemplo del salmista David. Ahí, al igual que el salmista David, podemos experimentar la libertad de Dios. Esa libertad que lo vimos ahora en el Salmo 34:4, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Espíritu, para que se cumpla a plenitud todo lo que Él ha planeado hacer. El miedo y el temor no provienen de Dios. Diga a la persona que está a su lado: el miedo no proviene de Dios. No lo aceptes en tu corazón. Eso es algo que Dios no ha sembrado en tu vida. Mientras que el poder, mientras que el amor y mientras que el dominio propio, la misma valentía, es algo que sí proviene del Señor Todopoderoso. Es por eso que cuando lleguen retos, que cuando lleguen desafíos, que tú has estado orando por ellos, cuando lleguen retos, por ejemplo, a tu vida, cuando lleguen desafíos, necesitamos recordar que nuestro Padre es todopoderoso. Necesitamos recordar que Él es el que nos da la fortaleza, que Él es el que nos da el poder para sacar de nuestro camino todo miedo, todo temor. Yo quiero que usted levante su mano y diga: yo cuento con la ayuda de mi Dios en todo momento. Dígalo fuerte: cuento con la ayuda, cuento con tu ayuda en todo momento, y sé que en tu nombre saldremos victoriosos. Sé que en tu nombre saldremos victoriosos, mi gran Señor. Por eso no le doy lugar al miedo. He sido liberado del miedo. Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? He sido liberado del miedo, y todo este potencial que Él me ha dado lo voy a desarrollar, porque me lo ha dado para que lo desarrolle, pero lo voy a hacer para su gloria y para su honra. No hay miedo, no hay miedo en el campamento del Señor, no hay miedo. El Señor nos ha dado espíritu de poder, autoridad, amor y dominio propio, y en Cristo somos más que vencedores, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué más podemos decir al respecto? Diga conmigo: ya no soy esclavo, soy libre. Libertad para vivir fuera de la esclavitud. Ya no somos esclavos de nada ni de nadie. Eso lo dice Juan 8, del 34 al 36. Juan 8, del 34 al 36 lo dice bien claro. Escúcheme bien: ciertamente les aseguro. Mire lo que dice el Señor Jesucristo con esta palabra. Yo quiero que usted me ayude a leerlo, porque yo también quiero escucharlo. Diga conmigo: ciertamente que les aseguro que todo el que peca es esclavo ¿de qué? Del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, dice ahí, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Escúchame: el Hijo, el Señor Jesucristo, ha venido a tu vida para quedarse para siempre, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y tal vez se vivía con algún temor, tal vez se vivía preso de algún pecado, pero ese pecado no se queda para siempre en tu vida. Ese pecado se va, ese pecado que generaba esclavitud desaparece de tu vida. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a ti, vino para quedarse para siempre en tu corazón, y para hacerte libre de los miedos, de los temores y de todo lo que te dominaba, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Entonces ya no tenemos por qué vivir como esclavos, porque ese pecado de la esclavitud, aquí dice que eso no se queda para siempre. Eso no se queda para siempre, ni en tu vida ni en tu familia. Pero el Hijo, el que ha venido a redimirte, a rescatarte, el mismo Señor Jesucristo, ese cuando llega a una vida se queda para siempre. Así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Levante su mano al cielo y diga: he sido liberado por el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Soy verdaderamente libre. Jesucristo me ha hecho verdaderamente libre. Ya no soy esclavo. No soy esclavo del temor,
no soy esclavo del miedo, no soy esclavo de la culpa, no soy esclavo de la ansiedad, no soy esclavo de la preocupación, no soy esclavo del estrés, no soy esclavo del mal carácter, no soy esclavo del mal genio, no soy esclavo de los deseos de venganza, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de la condenación. He sido liberado para vivir una vida llena de paz, de plenitud, de gozo, de amor, de bienestar, porque el Señor Jesucristo me ha dado verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. ¿De qué más se nos ha liberado? Hemos sido libres de la maldición. Dígale al que está a su lado: el Señor Jesucristo te ha liberado de toda maldición. Ya la maldición no te toca, ya la maldición no te alcanza. Esto lo dice Gálatas 3:13 al 14. Dice: Cristo nos rescató. Cristo mismo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Recuerde que en la cruz del Calvario, ¿sí?, tomó un lugar, pues, maldito el que es colgado en un madero, ¿sí? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está. ¿Qué está escrito? Dígalo conmigo: maldito todo el que es colgado en un madero. Y así sucedió. ¿Para qué? Dígalo conmigo: para que por medio de Cristo Jesús, dígalo fuerte, la bendición prometida a Abraham nos llegue a nosotros, y para que por la fe recibamos el Espíritu Santo según la promesa. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario primeramente a cargar la maldición. ¿Y cómo lo hizo? Tomó nuestro lugar, se llevó la maldición, nos rescató de la maldición. ¿Para qué? Así sucedió para que por medio de Cristo, para que los que hemos creído en Jesucristo, nos alcance la bendición que Él ha prometido. Nos alcance la bendición prometida a Abraham. Diga conmigo: la bendición prometida a Abraham me alcanza. Y esto fue algo que ya se determinó en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesucristo fue a la cruz para liberarnos de la maldición. O sea, ya no estamos bajo maldición, ya estamos caminando bajo la bendición de Dios. Diga: la maldición no me va a alcanzar, porque el Señor Jesucristo la bloqueó en la cruz del Calvario para conmigo, y me impartió la misma bendición prometida a Abraham, pero para que también, ¿qué?, por la fe recibamos el Espíritu Santo que se nos ha sido prometido. Entonces, mire lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nos liberó de la maldición, nos impartió la bendición y nos dio su Espíritu Santo por la fe. Y lo hizo Cristo. Él prefirió recibir por nosotros la maldición, y de ese modo fue que Él nos salvó. Por eso estamos viendo aquí que la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para nosotros. Diga conmigo: para mí también es la bendición. Diga conmigo: para mí Dios no tiene maldición, para mí Dios tiene ¿qué? Bendición. Dígalo conmigo: para mí Dios tiene ¿qué? Todo esto por confiar en Jesucristo. Y además de recibir bendición, y además de haber sido liberado de la maldición, me dio su Espíritu, que ha sido puesto como un sello. Y su Espíritu en mí es un sello que garantiza que le pertenezco al Dios Todopoderoso. Y es un sello imborrable. Y es un sello que es una garantía de que Dios hará en mi vida lo que ha prometido. Es una garantía de que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. El sello del Espíritu Santo que ha sido puesto en ti porque creíste en Jesucristo es un sello imborrable que garantiza que lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. Diga conmigo: he sido libre de la maldición. Libre de la maldición. Pero también, ya para ir concluyendo, he sido liberado por la obra de Jesús en la cruz. Isaías 53 del 4 al 5 dice: ciertamente, yo quiero que usted lo lea bien fuerte, quiero que me acompañe con esta lectura bíblica que es poderosísima. Usted no se alcanza a imaginar, usted y yo no nos alcanzamos a imaginar lo que Dios realmente nos quiere decir, pero tratemos de capturar algo
de lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Quiero que lo lea en voz alta, diga conmigo: ciertamente el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Cargó con nuestras enfermedades. ¿Qué más hizo? Soportó nuestros dolores. Pero ¿qué pasó con nosotros? La humanidad que estaba ahí viendo lo que estaba pasando, que estaba en representación de todos nosotros, ¿qué hizo? Lo consideramos como herido. Dios lo está golpeando, mire Dios cómo lo está tratando de mal, mire Dios cómo lo está humillando. Pero Él realmente fue ¿qué? Traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Sanados. Sanados. Cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, se los llevó en la cruz. Y todo el mundo decía: miren Dios cómo lo castiga. No, se estaba cumpliendo una obra de redención poderosa y sobrenatural, porque Él necesitaba padecer para que usted y yo no padeciésemos. Él necesitaba ir a la cruz a llevarse todo lo que nosotros no podíamos cargar, porque nos destruiría por completo, para que por su llaga seamos completamente libres, sanos, restaurados, renovados, y experimentemos la nueva vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Se profetiza la muerte de Jesucristo en la cruz. Se profetiza cómo Él llevó en sus hombros nuestras enfermedades físicas, las llevó, las enfermedades emocionales, llevó las enfermedades espirituales. Escúcheme bien, esto significa que no estamos solos. Diga conmigo: no estamos solos en los desafíos que se nos presentan en la vida. No estamos solos, Él está con nosotros. Él entiende lo que sentimos, Él sabe lo que necesitamos y nos otorga su gran ayuda, su gran milagro y su gran salvación. Él cargó con todas nuestras enfermedades, Él cargó con todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Gracias a esa obra tenemos paz para con Dios. En medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos, podemos tener esa paz en nuestro corazón. Por sus heridas recibimos sanidad espiritual. No moriremos eternamente. Esa es la obra más grande de Cristo en la cruz. Viviremos eternamente con Él. Dios quiere darnos también sanidad física, emocional, libertad, restauración. Todo lo que Él quiere darnos en esta vida, para que comprendamos de que no hay nadie como nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Denles aplauso fuerte al Señor. Y quiero que se coloque de pie en esta hora. Diga conmigo: no hay nadie como nuestro Dios. Este es tiempo de libertad. Estamos viendo los que estamos en Cristo, los que estamos creyendo en su palabra. Por eso la libertad empieza a disfrutarse cuando, como lo leíamos ahora, entramos en un discipulado. Usted está aquí siendo discipulado porque usted está escuchando la palabra. Usted escucha la palabra. El discipulado quiere decir mantenerse constante en la palabra. El discipulado conduce al conocimiento de la verdad. El discipulado conduce a la libertad. El discipulado nos trae libertad.